Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este espacio es para informar, aprender de los diversos temas que aborda la cultura, la educación y la innovación digital. Nuestro tema de hoy es la lengua de los pueblos originarios y conflictos sociales del territorio. Para ello, tenemos como invitado al doctor Gervasio Montero Gutenberg. Es licenciado de Educación Bilingüe e Intercultural, maestro en Desarrollo Educativo con énfasis en Diversidad Sociocultural y Lingüística, y doctor en Pedagogía por la UNAM, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Gervasio. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Pues nada, Gervasio, aquí como con temas de interés, sabemos que eres especialista en lenguas, has publicado libros en lenguas, entonces nos gustaría como platicar un poquito cuál es el significado de la lengua en la estructura social de los pueblos originarios. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Sí, la cuestión de la lengua creo que marca un eje fundamental en esta cuestión de la visión social, en el sentido de que muchos elementos se entienden a partir de la lengua misma, es decir, estas cuestiones cosmogónicas o filosóficas o bien la forma de vivir de cada uno de los pueblos tiene que ver con muchas de estas cuestiones. Si bien por un lado ahora sabemos del proceso de desplazamiento lingüístico que existe en muchos espacios, muchos contextos, ¿no? Algunos pueblos están perdiendo esta cuestión lingüística que ya no hablan, o las nuevas generaciones ya no hablan. Entonces nada más está centrado como en la gente adulta. Si bien muchos hemos debatido sobre esta cuestión, la importancia de la lengua en esta cuestión identitaria, porque muchos se autoidentifican o se autoadscriben en este sentido, más allá de hablar o no hablar la lengua, ¿no? Por un lado, en ese sentido, es decir que, por ejemplo, en el contexto de los ICOS o a partir de la lengua Ombeyets, o más conocido como Huave, que es la que yo hablo, en uno de los municipios como San Francisco del Marque, donde el proceso de desplazamiento ha avanzado mucho, sin embargo, muchos de sus habitantes se siguen identificando como ICOTS o CONATS en este caso, o como WABE, como se denomina, y así lo asumen, a pesar de no hablar la lengua. Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay otros elementos culturales, sociales, que hace que la gente se identifique, ¿no? Más allá de la lengua, por un lado. Sin embargo, por el otro, sabemos de la carga semántica, pragmática y sobre todo cosmogónica, lo que tiene la lengua, porque muchos de estos elementos se explican a partir de la lengua o se entienden a partir de la lengua misma. Entonces, ahí es donde yo puntualizo sobre su importancia en el sentido de cómo explicar muchas de las cosas, ¿no? Porque muchos de los elementos que conocemos en el español, en las lenguas originarias no se entienden o no se interpretan de la misma manera. Es decir, que en el ombeyés, por ejemplo, no tenemos el verbo conocer o saber como tal, que lo conocemos en español, por poner un ejemplo. Pero sí tenemos una denominación como para decir de Sajao, ¿no? Que tiene que ver más o en esta interpretación como miradas, visiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la perspectiva que tiene la cultura ICOS es muy distinta, digamos, en la connotación de la palabra misma, que desde el español, en este caso, con el verbo saber o conocer, ¿no? Esto no quiere decir que no hay hay un entendimiento o hay una similitud en cuanto a la interpretación y uso de cada uno de estos elementos, sino que lo que trato de decir es la concepción y la connotación que tiene desde la lengua misma y sobre todo la parte cosmogónica cultural en ese sentido. Entonces, ahí es donde radica la importancia o lo fundamental o el papel que debe de jugar la lengua en diferentes ámbitos. En este caso, si nos vamos al ámbito educativo, académico, pues cobra también relevancia, ¿no? Lastimosamente es cuando a veces el espacio donde menos se desarrolla en las comunidades, por ejemplo. Y bueno, en este caso la UNAM creo que ha dado un paso fundamental en el sentido de hablar de estas cuestiones, justamente en el posgrado en pedagogía, por ejemplo,
tanto maestría como doctorado, ya se permite que alguien hablante de una lengua originaria puede accesar a un posgrado presentando una constancia como hablante de una de las lenguas, ¿no? Es decir, que ya se va como visualizando su importancia, al igual que las lenguas extranjeras, como el inglés, el francés o el italiano, por poner un ejemplo en este ámbito académico. De ahí entonces podemos hablar de esta importancia en la estructura social de la lengua, social culturalmente hablando, pero también social académicamente hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido va cobrando relevancia que si nos ponemos a pensar unos 10 años atrás, no se visualizaba como estos espacios de uso o de presencia de las lenguas indígenas de manera particular. Entonces, este plus de visibilización ha ido como de alguna manera en aumento. Y creo que una de las cosas que yo pudiera decir que nos dejó algo positivo la pandemia, lo que vivimos durante este lapso de tiempo por el virus, fue justamente eso, ¿no? Que mucho de las lenguas se empezaron a visibilizar en tanto el uso en los medios digitales. Y eso fue como un plus. ¿Qué digo? Antes ya existía algunas páginas o algunas fomento a partir de esto. Sin embargo, el auge, de acuerdo a mi percepción, se dio más en ese lapso de tiempo de la pandemia, y esto llevó a muchas lenguas que no tenían mucha presencia, en este caso como el ombiayés mismo, que hago referencia, y otras lenguas más que tienen muy pocos hablantes, se fueron como dando a conocer en los medios digitales. Entonces, en ese sentido, pues va cobrando relevancia y va como abriéndose camino en otros espacios. En este sentido, Gervasio, mi pregunta sería, ¿cómo adoptan, cómo apropian la tecnología justamente en la integración de la lengua? Bueno, si bien fuiste mi maestro por un corto periodo de la lengua, la escritura, no sé cómo hacen para tener esa escritura que no es la convencional que nosotros tenemos, para incrustarla en estas tecnologías, Facebook, WhatsApp, todas estas que tienen escritura. ¿Cómo hacen para apropiarse de esto? ¿O ha afectado esto? ¿O ha afectado este tipo de cuestiones para la lengua? ¿O han desarrollado alfabetos y cómo lo suben a estas plataformas para que tengan su alfabeto? Sé de algunos, pero ustedes, o que me comentes de algunos, estaría bueno. Me parece interesante. Tenemos que diferenciar primero dos cuestiones. Esta parte de la oralidad o esta expresión oral de la lengua, pues tiene como espacios muy específicos de difusión y de entendimiento. Y por otro lado, la cuestión de la escritura, que tenemos que entenderlo como una construcción social como tal, es decir, como decisiones humanas, ¿no? En representación de la lengua. Y tengo justamente un texto que hablo sobre esto, de la escritura en redes sociales. Y lo que yo veía, di seguimiento a un grupo de jóvenes, en el grupo de Facebook, por ejemplo, y uno de WhatsApp, en donde tanto de San Dionisio del Mar, que es otro municipio que hablante de esta lengua, y de San Mateo del Mar. Entonces, lo que yo veía justamente con la pregunta que realizas, es que a veces, obviamente esto va a depender de las lenguas, pero en el caso del ombiayés es que hay mucha inteligibilidad entre nosotros. Es decir, si nos dividimos en variantes dialectales, sin embargo, la inteligibilidad existe, ¿no? No hay muchos cambios, por decirlo de alguna manera. Eso permite entonces que al dar este seguimiento, muchas veces dejan de lado la convencionalidad, entre comillas, convencionalidad ortográfica de la lengua escrita, de cómo representarlo. Más bien los usuarios, lo que yo veo es que representan a partir de su propia convencionalidad, es decir, de lo que tienen apropiado del español en este caso, y hay otros como lo intentan representar como lo hablan. Si bien luego existen como sugerencias de decir, por ejemplo, oye, escribiste esta palabra con C, pero en ombiayés ya no usamos C, sino que usamos K,
¿no? Y así cuestiones, o de repente aparece una Z que en lombeayés no se utiliza más que solamente la S, ¿no? Cuestiones por el estilo, pero se quedan en esas sugerencias más bien de discusiones de la representación gráfica como tal, no así en el entendimiento, porque todo mundo, lo que alguien escribe es que lo leen y contestan, y al contestar quiere decir que hay sentido y hay entendimiento en la comunicación del lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces, ahí no hay tanto problema en el sentido y la comunicación o el mensaje, sino que más bien es justamente la representación escrita, pero es mínima en estas discusiones, ¿no? Pero no se va perdiendo esa identidad. A partir de esta modificación entiendo que la cultura es viva, las lenguas son vivas, la escritura es viva, pero no se va perdiendo, o estamos hablando de que la representación oral es mucho más fuerte que la lingüística dura de un alfabeto tal cual. Bueno, tanto los dos son importantes, siempre hemos dicho, ¿no? La cuestión de la oralidad perdura en el tiempo, sin embargo, cuando uno... es que hay algo importante siempre hablando de las lenguas. Decimos, es importante la lengua por la lengua misma. Sin embargo, aún es más importante los hablantes. Si no hay hablantes, no hay lengua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la oralidad se pierde si no hay un registro. Ahí viene la importancia del registro o del lenguaje escrito, ¿no? El registro que perdura un poco más o perdura más en el tiempo. Sin embargo, acá viene la otra. Por eso decía al principio que va a depender de las lenguas en el sentido de que en el caso del lombeayés aún no tendemos una convencionalidad como tal de decir así vamos a representar. Sí, hay avances a partir de iniciativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde años atrás. Ha tratado de converger y de conjuntar como todos los pueblos para poder proyectar o tener como una convencionalidad ortográfica o un alfabeto propio desde las lenguas, ¿no? Considerando las variantes. Sí ha habido avances, hay cuestiones. Sin embargo, todavía es una de las lenguas que no se ha publicado como cuál es el alfabeto acordado, no así como otras lenguas, por ejemplo, que ya está publicado una norma de escritura. En el caso del lombeayés no, seguimos como en ese intento. Sin embargo, hay avances y sobre estos avances justamente se colocan algunos hablantes para decir, oye, ya no utilizamos C sino K, ya no utilizamos esto sino lo otro, ¿no? Y así se representa. Sobre eso nos vamos. Entonces, eso permite como que esta interacción y estas propuestas de decir y no meternos tanto en otras discusiones. Pero digo, esto es meramente la representación ortográfica, ¿no? O la representación gráfica de las grafías de la lengua. Entonces, no ha habido tanto la discusión. Más bien la discusión se ha centrado, cuando lo hemos intentado en esta unificación alfabética, es sobre las variantes. Es que tú hablas de una manera y entonces yo lo digo de otra manera. Entonces, para ti no existe esta grafía, pero para mí sí. No, cuestiones por el estilo, ¿no? Pero no así en el entendimiento. Ok. Oye, Gervasio, entonces, ¿cómo cohesiona la lengua esta parte y esta estructura social? Vemos que hay generaciones. Tú hablabas de que justo pospandemia pues hubo como una integración en esto, pero ¿cómo la lengua hace que pueda existir esta convivencia territorial y cómo hace que pueda desarticularse esta convivencia territorial a partir de la lengua propia, ¿no? O sea, tú sí hablas, yo no hablo, tú sí eres más o yo soy menos, o esto crea un conflicto, una tensión, no, pues si tú no hablas, pues no eres. Digo, hay tantas cosas de esto, cómo definirlo, pero ¿cómo se puede crear un conflicto? ¿O se crean conflictos sociales, tensiones sociales, se rompe el tejido social a partir de que se va perdiendo la lengua? ¿Tú cómo lo percibes? Tiene implicaciones, yo diría, en el sentido de que en el lombeayés tenemos como para denominar mol a las personas ajenas a la cultura, ¿no? Decimos nosotros y cots, que significa nosotros mismos.
los que vivimos en este territorio, y la gente que llega de fuera, pues uno se da cuenta, ¿no? Ya decimos como mol, ¿no? Es para identificar a la gente extraña, digamos, a los otros, los nuevos, en ese sentido. Entonces, desde ahí hay una separación de entrada. En la separación de decir quiénes son de este territorio y quiénes no, que apenas están llegando o que vienen por un momento a visitarnos o cualquier otra cuestión. Entonces, en ese sentido, hay una concepción, ¿no? del nosotros mismos, y ese nosotros mismos tiene otras implicaciones culturales. Desde que tienes derecho como la tierra es comunal, entonces a tener un pequeño lote, un pequeño terreno, pero los mall no. O tiene que pasar cierto tiempo para que este mall o la gente de fuera pueda ir ganando adeptos culturales, sobre todo sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que cubrir ciertos servicios sociales, culturales, ahí. Entonces, y ya con el tiempo va ganando, digamos, sus derechos a pertenecer. Siempre le van a decir como mall, ¿no? Que es de fuera, pero la gente lo va a ir aceptando poco a poco. No así cuando llegas de inmediato, no tienes como los derechos, ¿no? Desde ahí marca la lengua esta separación de concepción desde la lengua misma, pero tiene que implicaciones en las relaciones sociales, por un lado. Por el otro, también en el sentido de ahora mucho en esta parte cuando hablamos de la sociolingüística, muchos dicen el purismo del lenguaje. ¿Quién habla mejor o quién habla peor, ¿no? Entonces es una discusión muy, muy importante. Sin embargo, ¿qué nos dicen o muchos de los que estamos fuera o de los que están fuera de la comunidad? Pues es que existe un fenómeno como la mezcla de lenguas o los préstamos lingüísticos, ¿no? Muchos de los que están fuera se van con esto. Entonces, es decir, cuando regresan ya hablan más español y algunas palabras en ombeyes. Y eso no quiere decir que no exista, sí existe, nomás que por el mismo dinamismo lingüístico donde quiero pensar que uno se acostumbra a donde está, entonces se acostumbran más al español y cuando quieren hablar el ombeyes, pues hacen el uso de palabras del español. Entonces dicen los abuelos, entonces qué chiste tiene que hables si cualquiera que te escuche te entiende, o los de fuera, dicen ellos, no te entiende lo que dices. Entonces muchos empiezan a decir, es que tú ya vas cambiando, no hablas el ombeyes de lo que hablan los abuelos, por ejemplo. Esas cuestiones. Entonces va marcando ciertas diferencias y esto tiene que ver justo con el proceso migratorio, que muchos han crecido fuera o han nacido fuera y van por lapsos de tiempo nada más a las comunidades. Y eso no pasa nada más en el caso del ombeyes, ¿no? Pasan con muchas lenguas, muchas culturas, ¿no? Porque entendemos que esta estructura social no es estática, pues no es, hay un dinamismo en todos los sentidos. Entonces, y la lengua justamente va como encaminado a ese dinamismo. Entonces va cambiando muchas de estas concepciones, sobre todo el uso de la lengua. Entonces, en esa medida, pues también va implicando ahí en las comunidades, ¿no? Y desafortunadamente las nuevas generaciones, pues muchos de ellos ahora en San Mateo, por ejemplo, que era donde todavía se mantenía una vitalidad muy fuerte de la lengua, no como en otros municipios. Sin embargo, hoy día sabemos que eso va cambiando también con las nuevas generaciones, los niños sobre todo, algunos, y ya van teniendo el español como su primera lengua. Entonces, eso va marcando toda la concepción que decíamos al principio, ¿no? La concepción cultural social que se mantiene, ¿no? Y eso va a implicar en pues toda esta estructura de desarrollo estructural por un lado, político del otro y social mismo, ¿no? Desde el nombramiento de las autoridades, desde cómo se van cumpliendo como los servicios sociales en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿fractura este dinamismo en donde estas nuevas generaciones ya no hablan, o estas que mencionas que a lo mejor son hijos de migrantes y regresan, fractura esta estructura social? No sé si llamarle fracturar, pero sí tiene implicación en el sentido de la concepción que ya se tiene de
de todas estas cuestiones, ¿no? Lo que yo decía al principio, no, si bien muchos hablan la lengua, los que nacen fuera, por ejemplo, sí hablan la lengua, pero ya no entienden la parte cultural de esa lengua. Es decir, pueden saber que Nendok significa pescador o Montioc significa Dios del rayo. Sin embargo, ya no entienden la parte cultural y cosmogónica o lo que hay atrás de esas palabras, sino que sí entienden, sí hablan, pero no va más allá. ¿Por qué? Porque ya no hay esa transmisión. Sí hay transmisión lingüística, no sé si me explique, pero no hay transmisión cultural, cosmogónica de lo que hay atrás de esa lengua. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con estudiantes ICOTS también que se están formando para profesores en el medio indígena, cuando yo les pregunto ciertas cuestiones ya no me saben explicar qué significa eso. Pongo un ejemplo. En el Ombeyes tenemos clasificadores numéricos para referirse si es a personas, si es a cosas alargadas o si es a cosas redondas. No hay diferentes maneras de nombrarlas de 1 al 3. Ya del 4 es genérico, independientemente de lo que cuentes. Pero de 1 al 3 hay formas de cómo. Pero los chicos nada más se apropian de una forma y eso lo aplican ya sea para personas, para cosas redondas, para cosas alargadas. Ya no separan, ya no miran esas diferencias, sino que ella es una sola, ¿no? Es decir, dicen, noik ni pelan. Noik es para referirse a uno, pero a cosas redondas, ¿no? Alguna fruta redonda, ¿no? A algo ovalado también, pero ellos lo asocian con cualquiera. Entonces, esa es a lo que me refiero, ¿no? Todavía hablan la lengua, pero no ahora la otra parte cultural. Y ahí es donde van marcándose adeptos lingüísticos y culturales de cómo van a ir transmitiendo ellos después la lengua. Y entendemos nuevamente esta cuestión del dinamismo en donde estamos. Sin embargo, ahí se va dejando como cortes lingüísticos, culturales. Y obviamente eso va a ir repercutiendo en el cambio también generacional de la apropiación de la misma lengua. Ok, y vuelvo a insistir, Gervasio. Entonces, por ejemplo, estas nuevas generaciones, ¿cómo se apropian de esta tecnología y cómo reparar este núcleo cosmogónico si la tecnología te absorbe y te empieza a mostrar un mundo globalizado en donde muy probablemente las nuevas generaciones, yo pertenezco a eso y no a esto que vivo, ¿no? Entra como un conflicto y empieza, sí creo, a romper esa estructura. Yo estoy a favor de la tecnología, pero sí entiendo cómo en muchas ocasiones los chicos, o bueno, me ha pasado en las presentaciones de los proyectos que ellos quisieran tener un videojuego en inglés que un videojuego en su lengua, ¿no? O sea, no le dan el mismo valor. ¿Qué crees que está pasando con esta tecnología y este núcleo de estructura de cómo poder nuevamente activarlo justo en esto? Es que tiene un origen histórico, ¿no? Toda esta concepción del por qué un videojuego en inglés que en el náhuatl, que en el maya, en el ombeyet, zapoteco, mixteco, todos, tiene que ver con una cuestión histórica justamente, ¿no? De cómo ha sido la concepción del uso de las lenguas y tiene que ver con políticas educativas, lingüísticas, sociales, ¿no? Entonces, ese es un marco histórico que ha tenido siempre. Pero yo creo que ahora, con lo que yo hacía referencia, ahora hay programas que admiten la lengua. Hay programas de becas, por ejemplo, específicos para hablantes de lenguas indígenas. Si bien hay que cuestionar muchas cosas, sin embargo son como pasos que se están dando en donde la gente dice, pues la lengua también es importante, ¿no? Entonces por ese lado está. Pero por el otro lado tiene una carga muy histórica de discriminación, de decir, pues tiene más valor otra lengua, porque con eso yo me voy. En el caso de los migrantes, que dicen en muchos contextos, ¿no? Yo prefiero que le enseñe a mi hijo inglés o el español mismo, porque pues él se va a ir a trabajar a otro contexto, no va a estar aquí. Entonces tiene que defenderse,
¿no? A hablar la lengua y no hay. Entonces, tiene que ver con muchas cuestiones, muchos elementos de esta índole. Sin embargo, también con esta apertura tecnológica, pues estamos viendo espacios, ¿no? Ustedes empiezan a crear materiales o en las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Son como elementos importantes que van dando como otra percepción. Y en las comunidades indígenas ahorita, si no hay señal de celular, que muchos ya lo tienen, pues hay estas antenas receptoras, ¿no? A través de fichas Wi-Fi. Y entonces muchos a partir de ahí empiezan a promover también lo que sucede en las comunidades y muchos chicos empiezan a crear páginas o son creadores digitales en las lenguas, por ejemplo. Empiezan a enseñar la lengua, algunas cuestiones básicas, o bien transmiten elementos culturales, ¿no? Entonces, estos como iniciativas muy aisladas aún, sin embargo, eso ha permitido como visibilizar o tener otra concepción de estas lenguas, ¿no? Sin embargo, sí sigue habiendo y muchos padres de familia o muchas comunidades siguen prefiriendo de decir las otras lenguas que el fortalecimiento de la lengua propia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto desde los años 20, por ejemplo, cuando se hablaba en términos educativos de esta asimilación lingüística, es decir, si tu lengua no es importante, lo importante es el español, entonces eso debes de aprender en la escuela, olvídate de tu lengua. Luego en los 40, 50 se hablaba de esta perspectiva integracionista. Bueno, reconozco que sí es importante tu lengua, vamos a empezar a retomarlo. Pero al final de cuentas me ayuda nada más como puente para que tú te apropies del español y te olvides de esto. Hasta finales de los 70, 80, 90, por ejemplo, se hablaba o se empezaba a hablar de esta perspectiva intercultural, ¿no? Donde se supone que ahora, y digo se supone en esta importancia de decir, bueno, tanto el español como la lengua originaria es importante, entonces su desarrollo debe de ser como equilibrado, coordinado, mitad y mitad, en ese sentido. Sin embargo, sabemos hoy día también que muchos espacios no se desarrollan de esa manera, ¿no? Y bueno, hasta hoy en día la nueva Ley General de Educación ya habla sobre esta perspectiva intercultural y ahora ya no es bilingüe, sino se habla de un plurilingüismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, van cambiando las percepciones en el terreno práctico, nos hace falta como ir impulsando más de esas acciones. Si bien, repito, hay como pasos ahí dándose, pero aún falta mucho por hacer. Oye, y en esto que comentas justamente, ¿qué hay con esta soberanía de datos? O sea, sabemos que una vez que subimos algo a esta conversación, este podcast, pues no sabemos qué va a pasar con él, ¿no? O sea, a final de cuentas puede verse en cualquier parte del mundo, que tenemos esa fortuna, pero ¿qué pasa con esa soberanía de conocimientos de los pueblos? ¿Hasta dónde sí? Porque bueno, en alguna ocasión, hace algunos años, yo recuerdo que, por ejemplo, en alguna comunidad triqui, San Miguel Copala específicamente, pues era muy complicado que te dejaran grabar algo, ¿no? O sea, simplemente no querían que saliera parte de ese. Y ahora la gente que, como bien mencionas, de las comunidades que empieza a grabar, a subir contenidos a veces hasta en vivo, ¿no? He visto algunos en vivos de algunas comunidades. ¿Qué pasa con esa soberanía? ¿Ellos serían los únicos, estas personas de las comunidades? O como bien dicen, la consulta no es que yo te consulte a ti, sino una consulta es una consulta en comunidad. Entonces tú no representas a la comunidad, sino una parte nada más, y no podríamos decir eres representante. Claro. Y a la hora de subir este tipo de material, pues me parece que ocurre lo mismo. ¿Qué opinas de esto? Porque bueno, también hay esta idea del extractivismo, ¿no? Cultural, pero si tú lo estás subiendo, yo me apropio de él. Sí, hay extractivismo, no, porque pues yo ni siquiera fui y tú me lo mostraste, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Es un tema muy controversial en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, yo creo que muchas comunidades han permitido a esto porque sientes lo que yo decía hace rato de los mall, que antes veían a la gente extraña y ponían el límite de entrada. Tú no puedes porque no eres de nosotros, ¿no? De entrada, esa es como la primera barrera.
y que la gente se daba cuenta, pues, ¿no? ¿Puedes grabar o no puedes grabar? El detalle ahorita que, como mencionas, es que muchas veces somos los propios habitantes que empezamos a transmitir cosas o a mostrar cosas, y de alguna manera creo que la gente también va cambiando la percepción de las nuevas generaciones, por un lado, pero por el otro dice, pues también es parte de la comunidad. De alguna manera hay cierta confianza de lo que uno puede mostrar. No sé si me explique en ese lado. Pero hay cosas que aún prevalece o la cultura o la comunidad misma dice, no, esto no puede salir o no puede grabarse. Sí puedes estar, pero no puedes grabar, ¿no? Entonces todavía existen muchas de esas cuestiones que todavía se aísla a estas cuestiones de transmisión. Sí, uno lo puede platicar, como yo lo pudiera hacer ahorita, pero todavía no se puede mostrar en videos o en fotografías inclusive, de mostrar esas cuestiones, ¿no? Y muchas de las personas que tienen, por ejemplo, esta cuestión de las sabidurías, no hay algunos que dicen, pues no se puede transmitir, no se puede grabar y todas esas cuestiones, sino que es más vivencial el asunto. Entonces, existe todavía eso, ¿no? Que se pone límites, aún si es parte de la misma cultura. La gente te cuestiona, ¿para qué lo quieres? O esto no se puede salir de acá. Pero en otros, pues lo que decía referencia, ¿no? Las fiestas, las tradiciones, muchos ya lo transmiten, pues, ¿no? Y se va dando a conocer. Y entonces, esa es por un lado como que la percepción de las nuevas generaciones, esta apertura por un lado. Pero por el otro también hay ciertas barreras. Pero lo otro es que de ahí sabemos que una vez estando en las redes, pues eso es difusión masiva y cualquiera lo puede retomar, ¿no? Y se folcloriza y vemos esta cuestión, por ejemplo, ha salido mucho en las noticias de la apropiación de los elementos culturales, como los tejidos de los huipiles que le ha pasado a los compañeros mijes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ya es otro terreno, ¿no? Entonces la gente ya dice, pues es de nosotros, salió de acá, es la concepción que se tiene. No solamente es el tejido, sino que toda la trama cultural, lingüística, social que manifiestan a través de estos tejidos o de estos artes que ellos diseñan. Entonces, no, y ustedes desde el caracol púrpura, digo. el teñido. El sí. teñido, claro. Sí. ¿Y cómo se lo han apropiado? Sí, otros lados, pues. El detalle es que ahí las comunidades, como siempre, ¿no? Sabemos que los territorios anteriormente la palabra es muy sagrada, ¿no? Es decir, no necesitaban un escrito y volvemos otra vez a esta cuestión del lenguaje escrito. Se quedaban así en la expresión verbal sin un registro donde mencione tal cual esas cosas y se queda ahí. Y para las comunidades la palabra es importante. Sin embargo, ahora sabemos que para otros contextos la palabra tiene límites y lo importante es el registro escrito. Tienes que mostrar. Y entonces eso está pasando con esta cuestión de la apropiación de los elementos culturales. Cuando uno reclama, dice, pero este es de nosotros. A ver, muéstrame dónde está escrito. Y bueno, ya empezamos a hablar de los registros, ¿no? De todo esto, de los pagos por derecho, etcétera, etcétera. Entonces, y eso si lo llevamos a los territorios, por ejemplo, pasa igual, los límites territoriales, ¿no? Antes hablamos de las mojoneras, de dónde termina un territorio, dónde empieza el otro. Pero eso ha provocado muchos conflictos ahora, ¿no? Entre las comunidades. Mientras uno tiene, aunque sea reciente, tiene un papel y otros no. Sigan anteponiendo la palabra de decir, pero oye, mira, aquí está este árbol o esta piedra, ¿no? O esta cimentación que hicimos, esta es la muestra de nuestro territorio. Sin embargo, esa es la otra concepción, ¿no? Que ha metido en conflictos a muchas de estas poblaciones. Y en este sentido, ¿cuáles serían los casos justo de defensa de territorio a través de estos acuerdos verbales? Porque antes la palabra valía, siempre se decía, mi palabra vale. Hoy está en, no sé,
Es que en todos los sentidos, desde la misma entre personas, entre vecinos, ¿no? Se manifiesta ahora eso. Y si lo llevamos ahora a nivel municipio, a nivel cultural, igual, ¿no? Entonces, San Mateo ha mantenido siempre conflictos, ¿no? Tanto por un lado con los compañeros zapotecos de Huilotepec, del otro lado con los mismos hermanos de Santa María del Mar, por lo mismo, ¿no? La delimitación territorial. Y así en muchos contextos, pues, ¿no? Todo esto tiene que ver justamente con la perspectiva que se tiene o la concepción que se tiene del territorio. Y ahí es donde entonces empezamos a mostrar o se empieza a visualizar la importancia del registro escrito, del derecho de propiedad en este caso, ¿no? Entonces, pero esto ha llevado a muchos conflictos justamente, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Culturalmente hablando, lingüísticamente hablando, y esto, ¿no? Y digo, desde hermanos de sangre como tal, de una familia, también ha prevalecido eso, y hasta a niveles ya más territoriales en términos de municipios o en términos de mayor dimensión. Oye, Gervasio, y por ejemplo, hablando de justo de esta hermandad entre vecinos y todo lo que conlleva la parte de tecnología, ¿no? La energía eólica, que pareciera una energía limpia, y todo lo que ha provocado como conflicto, ¿tiene sentido la tecnología, la lengua y territorio? O sea, en este tipo en donde, por un lado, el gobierno ha dado concesiones, la gente no está de acuerdo, y aunque sean como vecinos, zapotecos o ustedes y COTS, ¿tiene especial relevancia la lengua en estos conflictos territoriales versus la tecnología que están imponiendo y que ustedes, tengo entendido que no estaban de acuerdo del todo? Sí. ¿Cómo cohesiona esta parte? Por un lado, sobre las decisiones que ha tomado la gente, ¿no? Muchas veces, a partir de la lengua misma, en las reuniones, las asambleas que se han mantenido justamente, como digo, la vitalidad de la lengua en el caso de San Mateo, justamente que no se permitió la instalación ahí de las máquinas o de los aerogeneradores. En ese sentido, muchas veces la explicación desde la lengua misma ha ayudado porque se han constituido como organizaciones en defensa del territorio, justamente, ¿no? En San Mateo hay varios compañeros metidos ahí y muchas veces han tratado de dar a conocer las implicaciones que tiene esto y lo han hecho muchos de ellos en la lengua misma. Entonces la gente, pues de alguna manera la percepción que tiene es distinta cuando vienen y se lo explican en español, por ejemplo. Entonces, desde esta cuestión del pago o la renta de tierra, de cuánto les iba a tocar o cuánto iban a rentar su terreno como tal, entonces a veces ellos, o decía alguno de los compañeros, pues no sabemos qué tanto la dimensión que nos están diciendo, ¿no? Para nosotros es mucho, desde el entendimiento ahí de la gente, es mucho lo que nos van a dar, pero otros más dicen, pues no, realmente no nos están dando nada, sino que más bien las implicaciones económicas, culturales que va a tener, ¿no? Entonces dice, pues si bien va a ser como energía limpia, ¿limpia para quién? Porque nos van a contaminar de alguna u otra forma el mar, y el mar es nuestro sustento familiar, ¿no? Desde que es importante para la economía como la parte cultural misma, en el sentido de que es algo sagrado para nosotros, ¿no? Entonces, desde los animales, sobre todo las aves que atraviesan y todo. Entonces empiezan a visualizar cuando les comienzan a explicar estas cuestiones, pues dicen, no, pues sí es cierto, ¿no? Hay otras implicaciones que no estamos visualizando más que a veces por la necesidad económica nos quedamos limitados en esta perspectiva nada más. Y cuando vemos en otra perspectiva las implicaciones que puede llegar a tener, entonces la gente dice, pues no. Y al final eso creo, desde estas explicaciones que han hecho muchos de los compañeros que se han conformado en colectivos, ha ayudado a decir, pues nosotros no. No así en las otras comunidades, ¿no? Que dejaron esa instalación y pues sabemos ahora pues las implicaciones que está teniendo, ¿no? Que no son tan
tan así como les explicaron, ¿no? Desde el pago de terrenos y todas esas cuestiones. Pues muy interesante cómo se entreteje, ¿no?, la lengua en todo lo que es la cultura, la sociedad, la política, la educación, ¿no? Y bueno, en este sentido, por aquí hay una pregunta que nos hacen llegar y en que en las aulas, ¿qué papel están jugando las instituciones educativas para que con la tecnología puedan ayudar a la conservación de la lengua? Pues por un lado, la cuestión tecnológica, si bien ha llegado a las aulas, pero hay otras comunidades de que no hablamos. Es decir, no hay clases de computación, no hay profesores de computación, no tienen ni una computadora, todavía existen escuelas. Existen escuelas que todavía ni luz eléctrica, ¿no? Entonces ya con eso hablamos mucho de esta cuestión del uso de tecnología. Para los que sí tienen la oportunidad, creo que van como retomando algunas escuelas, por ejemplo, que yo he visto, ya los profesores utilizan, por ejemplo, un cañón, o bien retoman como plataformas como YouTube para exponer algún video que complemente sus actividades académicas. No así para otras, ¿no? Donde todavía no hay cobertura, ¿no? Entonces ya ni hablamos de los que no tienen energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, pero en sí la presencia de la lengua en esas cuestiones pues ha sido muy limitada, ¿no? Por ejemplo, algo a mí que me llamó la atención en el contexto ICOS o en el contexto UABE que yo hago referencia es que, como yo decía, en San Mateo hay hay mucha vitalidad aún de la lengua. En las escuelas se considera como un espacio más, o la gente, o la percepción de la gente no le da como un papel especial a la escuela para fortalecer o para recuperar o para enseñar la lengua, sino que pasa como un espacio más. No así en el caso, por ejemplo, de San Francisco del Mar, donde la lengua ha sido desplazada. Los niños jóvenes ya no la hablan, por ejemplo. Pero entonces la comunidad, la percepción que tiene la comunidad de la escuela es muy importante. Ellos consideran, aunque sea unas palabras o frases básicas, van a aprender en esa escuela que es del subsistema de educación bilingüe. No así en el caso de San Mateo. En el caso de San Mateo, la escuela es como un espacio más en el sentido de este gusto de la lengua. ¿Por qué? Tiene que ver con la vitalidad que yo hago referencia. En cambio, San Francisco le asignan un papel o le están dejando, mejor dicho, la tarea a la escuela que pueda recuperar la lengua. El detalle es que los profesores pues también son aprendices de la lengua, muchos no la hablan, otros más ya la empiezan a dominar, están tratando de enseñar porque la iniciativa está, pero me pesa en sus hombros en el sentido que la comunidad ya les asignó el papel de, ahí está, recuperen entonces. Y lo que aprenda mi hijo, mi hija en la escuela, algunas palabras, es algo. En cambio, del otro lado, no. Entonces, ahí como la perspectiva de cómo visualizan a la escuela en tanto potenciadora de estos elementos lingüísticos o para enseñar la lengua misma. Ok. Y me llama la atención esto que comentas porque si bien hay escuelas bilingües, hay resistencia de estos jóvenes por aprender la lengua. Entonces, aunque el profesor, por un lado, quisiera enseñar, si los niños tienen esa resistencia, porque evidentemente están viviendo otro contexto, ¿no? Y a lo mejor no les interesa. Y por otro lado, también creo que, bueno, al menos en el estado de Oaxaca, supongo que será una réplica en algunos otros, pues te mandan a alguna comunidad en donde en realidad no es tu lengua, ¿no? O sea, esas estructuras también desde el estado, en donde, bueno, pues si yo hablo Hombre, yo estoy trabajando con los mijes o con los zapotecos. ¿cómo le hacemos, no? O sea, también creo que no hay como esa estructura sólida desde el gobierno para poder bajar esto y decir, bueno, realmente la política que estoy aplicando es la correcta. Y cómo se vive esta resistencia de los niños, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? Lo que se vive en Oaxaca, por ejemplo, esta cuestión de la desubicación lingüística es
es visible. Sin embargo, tiene también que ver con las propias necesidades, como dicen ellos, y sobre todo como esta cuestión de los años de servicio, ¿no? Hay muchos elementos, implicaciones ahí, ¿no? Eres nuevo, tienes que ir a hacer méritos, ¿no? Y hacer méritos a las comunidades más alejadas. Sin embargo, también tiene que ver como los espacios. En el caso de los ICOTS, vuelvo, es una zona muy pequeña y ya vemos, considero muchos maestros que están fuera. Entonces, para que llegues es un poco complicado en ese sentido, ¿no? ¿Y dónde hay más espacios? Pues con los compañeros mixtecos, con los compañeros ayu. Entonces, ahí te mandan, ¿no? Para empezar el servicio. Entonces, pero aquí viene algo que nosotros hemos trabajado, tratamos de trabajar desde la normal bilingüe, en esta formación inicial de profesores, decir cómo tener elementos de defenderse justamente si no vas a ir a tu contexto, pero puedes tener ciertas estrategias didácticas, lingüísticas, de cómo trabajar en estos otros contextos a partir de esta visión intercultural de la enseñanza, ¿no? Entonces tienes que tener como los elementos necesarios de analizar tu propia lengua, de reflexionar a partir de tu propia lengua, pero ahora cómo esos elementos te permite ahora enfrentarte a escenarios o con otras lenguas, ¿no? Que no vayamos a caer justamente en la castellanización que hacía referencia hace rato, ¿no? Una cuestión histórica, sino que te permita ir como abordando estas lenguas y dándole la importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una tarea complicada, lo es. No es tan fácil, sin embargo, podemos decir que vamos como avanzando a pasos lentos, pero vamos avanzando justamente porque ya conocemos que la realidad es esa. No van a ir a sus contextos, ¿no? Salvo uno o dos que tengan la suerte de llegar a eso, pero la mayoría no. Entonces tienen que empezar en otro lado. ¿Y cómo hacer justamente para potencializar o tratar de abordar esas lenguas a partir de la experiencia de tu formación académica? Ahora, cómo tratar de retomar la lengua o la primera lengua de los niños. Y acá lo que decíamos hace rato, muchos de los contextos, la primera lengua ahora es el español, el castellano, y la segunda es la lengua originaria. Entonces, la tarea se complejiza aún más, ¿no? De cómo ahora fortalecer eso. Claro. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué estrategias o acciones ayudarían a que las generaciones más jóvenes le den la importancia a mantener sus conocimientos ancestrales, tradiciones y cultura, cosmovisión y lengua? Pues seguir generando acciones, iniciativas que se visualice, por ejemplo, en esta cuestión que se ha creado en Oaxaca de los premios CASA, por decir que premian a diferentes lenguas en diferentes categorías. Eso motiva a los chicos, tanto niños, jóvenes y a mismos adultos, a crear y escribir desde su propia lengua, por ejemplo, ¿no? Desde la creación literaria, la creación musical, ¿no? Entonces van viendo como esas posibilidades de decir, no, pues es importante que yo siga hablando mi lengua, siga conservando mi concepción cultural, porque eso de alguna manera tengo otros referentes o me va a permitir a ir a otros espacios. O como yo decía antes, con esta cuestión en específico del posgrado en pedagogía de la UNAM, pues te da un plus también de decir, yo hablo esta lengua y puedo acceder a la maestría o al doctorado presentando o mostrando que yo domino mi lengua, ¿no? Entonces, son como esas acciones que hacen falta, muchas de ellas más, ¿no? Lo ideal sería que en el ámbito educativo se tenga como un programa de desarrollo lingüístico desde la fase inicial hasta la fase superior, ¿no? Si bien, por ejemplo, en Veracruz crearon como una maestría en náhuatl, netamente en náhuatl, y es un avance también, ¿no? En Oaxaca, con los compañeros Mije en Tlahuitoltepec, también han hecho iniciativas académicas con respecto, y así, ¿no? Hay varias que se están impulsando, sin embargo, aún faltan mucho más en el sentido de cómo ir justamente visualizando y generando como estas iniciativas, pero sobre todo tienen que venir muchos de estos elementos desde las instituciones o desde los organismos, porque justamente son ellos los que van a respaldar de alguna manera estas acciones, ¿no? Hay otras que a lo mejor no,
pero de las que dependen de estas instituciones para justamente ir como ganando peldaños en cuanto a los ámbitos de uso y la importancia que se le está dando a la lengua, pues tienen un papel fundamental estas iniciativas, ¿no? O por ejemplo el CIESAS con CONACYT tienen un programa específico, se llama Programa de Posgrado para Indígenas, ¿no? Ahí también es como otro plus en el sentido de decir si eres procedente de una comunidad, eres hablante también de la lengua, ¿no? Hay una beca especialmente que puedes postular, que también es cuestionable de decir, ¿no? Para decir, me están discriminando porque no me dan la oportunidad. También, ¿no? Podemos discutir por ese lado. Sin embargo, a lo que voy es que son como iniciativas que están dando a conocer en ese sentido, y los chicos o los jóvenes pues van visualizando como esta importancia que no se veía antes. Entonces, en ese sentido, por ahí yo veo estas acciones, estas iniciativas, y la tarea es todo. Vuelvo a repetir, es importante la lengua en sí misma, pero aún más importante sus hablantes. No hay hablantes, no existe lengua. Ok. Y bueno, esta última pregunta que está por aquí, ¿cómo afectan a las futuras generaciones los conflictos sociales que se dan en las comunidades al no permitir que entre gente? O sea, que se cierren. Pues no sé si para bien o para mal. Me voy en estas cuestiones, lo que decíamos hace rato, la lengua. Antes en San Mateo del Mar se conservaba aún más esta cuestión lingüística, la forma de hablar a la gente, pero porque también la cohesión social no había mucha migración o la gente salía poco, se casaban entre icots. Sin embargo, las nuevas generaciones han salido más, hemos salido más, los matrimonios son interculturales, muchas veces con otras lenguas, o si bien, entonces eso ha generado que justamente el medio de comunicación en la familia sea el español, por ejemplo, y se deja de lado el ombeyés. Entonces, eso ha repercutido todas estas cuestiones en este sentido de los lazos familiares, pero sobre todo la transmisión intergeneracional, ¿no? Entonces, eso ha implicado en las nuevas generaciones. Volvemos a lo anterior, ¿no? Se siguen considerando ICOs muchas veces los chicos o los niños, pero ya no lo hablan por esta cuestión. Entonces, esto ha ido en aumento y esto no tiene límites, considero, en el sentido de que cada vez el avance tecnológico social pues así lo reclama también, ¿no? No puede uno estar allá por la misma profesión, por el mismo trabajo. Entonces eso ha hecho que por un lado también la comunidad vaya avanzando, pero por el otro también la implicación cultural y lingüística de lo que tiene. Se está dejando muchos elementos por la misma dinámica social. Oye, Gervasio, y esto me llega así como, tengo dudas siempre de esto, pero por ejemplo esta apertura en donde yo creo que la globalización ha llegado a imponer cosas insospechadas y de una manera tan blanda, ¿no? Esta soft, ¿no? De te voy a prácticamente a imponer ciertas cosas. Yo que viajo, ¿no? Constantemente por algunos estados, de repente te encuentras ya, y en Oaxaca lo he visto, como comida de otros lugares, ¿no? O sea, bueno, son del mar, pues seguro habrá sushi y habrá este tipo de cosas, ¿no? Pero también hay hamburguesas, pero también hay pizzas que los niños consumen de una manera insospechada, preferirían eso a cualquier otra cosa. ¿Cómo es en San Mateo? ¿Siguen conservando esa parte alimentaria intacta o ya hay filtraciones? Si bien todavía permanece, pero como todo, digo, si hablamos de hace 5 años no había cobertura de celular, no había estas antenas de transmisión de Wi-Fi, ahora ya están. Entonces igual en todos los ámbitos, en la alimentación no es la excepción tampoco. Entonces ha llegado esto. Antes era las tortillas a mano, del horno, ahora ya hay tortillerías y la gente ya prefiere comprar
tortillas de máquina y dice, pues me resulta de alguna manera más económica que comprar mi maíz y todo el proceso que tiene que llevar, por poner un ejemplo. Y así se han instalado varios puestos, digamos, de comida, por ejemplo, de pollo asados, que no se tenía antes, ¿no? Y todas estas cuestiones pues va implicando esto, ¿no? También las pizzerías, como hacías referencia, también se van adentrando. Sin embargo, mucha gente también sigue como con la parte de la comida tradicional, eso también. Sin embargo, sabemos que con el tiempo esto va a ir cambiando cada vez más. O sea, no hay un límite, a eso nos referimos con el dinamismo también, ¿no? Y va a ir como penetrándose cada vez más y se van a ir involucrando todas estas cuestiones y se van a ir, no sé si perdiendo, pero sí como dejando de lado muchas de estas cuestiones. A mí me sorprende y pongo el ejemplo de la tortilla, que ahora pues existen varias tortillerías, ¿no? Y la gente prefiere justamente eso. Entonces se va dejando de lado hasta va a llegar, creo que hemos como mencionado a veces ya como es un lujo ahora comer tortillas de horno, ¿no? Como es el caso allá en ese sentido. Entonces, poco a poco esto se va combinando, ¿no? Y no es que uno quiera o no quiera, sino que es parte del dinamismo global que cada vez nos va asumiendo y sobre todo consumiendo. Claro, ¿no? Es un consumismo, al final de cuentas. Oye, Gervasio, pues la verdad que charla tan interesante, da para más y muchos rubros, me parece, pero ¿con qué comentario o reflexión final te quedarías? Me quedo como con este tejido que decías al principio, este tejido, lengua, cultura, globalización, que van a ir de la mano siempre, ¿no? Siempre la lengua y la cultura no pueden ser disociados, ¿no? Sino que van a ir siempre complementándose. Una depende de la otra y una explica los elementos de la otra, en esta parte de lo que decíamos de la lengua y la cultura, ¿no? En el sentido y significado que va a tener. Pero por el otro lado, la cuestión de globalización, decimos que la sociedad no es estática, sino que estamos viviendo en un dinamismo y ese dinamismo implica en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, la cuestión es cómo aprender a apropiarnos y cómo aprender también a ir como involucrándonos en estos nuevos espacios, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de las lenguas que decíamos, la tecnología, pues ir asumiendo y retomar la tecnología para fortalecer o para transmitir y para difundir la lengua misma y a partir de eso enseñarla también en ese sentido. Y así otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Cómo lidiar y apropiarnos de estos elementos, ¿no? Si bien no podemos limitar o decir que algo va a ser estático, pues sabemos que estaríamos engañándonos a nosotros mismos, más bien como buscando las formas de cómo ir, justamente en el caso de la lengua, ir como instalándose en estos nuevos espacios o estas nuevas formas de uso. Sí, me parece que es algo importante y como bien comentas, el aislarte, ¿no? En esta cuestión tecnológica a veces es por falta de conocimiento y hacia dónde puede ir. Me parece que pues estás aislándote del mundo en general. Esto no va a regresar y ahora con todo lo que viene, automatización, inteligencia artificial y todo, bueno, pues cada vez será mucho, mucho más común. Pues agradezco mucho, Gervasio, por acompañarnos el día de hoy y compartir pues toda esta sabiduría que tienes y bueno, acerca de los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecemos a todos nuestros escuchas, que no se pierdan por favor ningún programa, estén al pendiente en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @nvoces, para que sepan cuándo subiremos el siguiente capítulo. Recuerden que estamos en todos los medios de audio, como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Esto fue Nuestras Voces, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nuestras Voces es una podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García.
Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García Montesinos. Muchas gracias.